Vladimir Putin concluyó que Donald Trump es solo un tigre de papel. En especial sobre la guerra en Ucrania, él no anticipa consecuencias graves si decide escalar el conflicto. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Al menos eso dicen fuentes bien informadas. Y eso confirma lo que hemos estado observando. Queremos hablar de eso, así como de todo lo demás que ha sucedido a lo largo del frente y después. Aquí en este informe de situación sobre la guerra en Ucrania. Por parte de Rusia hubo otro gran ataque contra Ucrania. Durante la noche del día 20 se utilizó una gran cantidad de misiles. Se utilizaron 8 misiles Iskander 2 misiles balísticos, 32 misiles de crucero, KH-101 y 579 drones. Los ucranianos dicen que interceptaron 2 de los misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 552 drones. Al final, sin embargo, se alcanzaron 10 objetivos y en otros 10 lugares hubo daños causados por escombros. Aquí está claro, por supuesto, un dron que es derribado no significa necesariamente que la ojiva haya sido destruida también. Y si cae al suelo, entonces detona de todos modos y, por supuesto, aún puede causar daño. El presidente de Ucrania afirma que un misil de crucero con municiones de racimo impactó un edificio de departamentos en Dnipro. Y todo esto ya ha sido geolocalizado y con base en las grabaciones también se puede identificar el KH-101. Aquí un edificio residencial fue impactado por municiones de racimo lanzadas por los rusos. La semana pasada, según los ucranianos, se utilizaron más de 1.500 drones de ataque, 1.280 bombas planeadoras y 50 misiles y misiles de crucero contra Ucrania. En una entrevista con prisioneros de guerra de Skopyansk, los soldados rusos dicen que recibieron la orden de usar ropa civil y que también recibieron la orden de ejecutar a hombres menores de 45 años, incluso a civiles. Aquí hay que decirlo claramente. Ambas cosas son, sin duda, crímenes de guerra, porque si se usa ropa civil en ataques, eso es perfidia. Y por supuesto no se puede ejecutar ni a prisioneros de guerra ni a civiles. En ambos casos, los soldados rusos habrían confirmado que se les ordenó cometer crímenes de guerra. No fue iniciativa propia, sino una orden. Seguimos los acontecimientos en el frente. Y ahí empezamos en Sumy. Desde la región de Sumy, un bloguero militar ruso informa que soldados norcoreanos están a cargo de una parte de la frontera internacional y que ellos mismos habrían cerrado la frontera allí, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Esto se quedó en algún punto de la comunicación o simplemente no se reportó en absoluto? Así, los norcoreanos habrían disparado contra un vehículo ruso que llegaba. Por suerte para ellos, los rusos no resultaron gravemente heridos, solo hubo un herido leve. Pero eso nos muestra una vez más que, por supuesto, cuando las tropas no tienen ninguna estructura de mando común, tampoco tienen un idioma de mando común, lo que puede llevar a problemas de comunicación que pueden tener consecuencias. También como el fuego amigo. Continuamos con los desarrollos en el frente. Y ahí desde Sumy no tenemos nada confirmado de que haya pasado algo. Avanzamos a Vovchansk y ahí confirmamos que ocurrió algo. De hecho, se ha geolocalizado recientemente a soldados rusos en Vovchansk. Aquí en la planta petrolera, en el edificio grande al sur, lo tenemos en el mapa en este lugar. Ahí fueron atacados, lo que nos implicaría que los rusos se han establecido ahí. Por lo tanto, la línea del frente debería corregirse más o menos así y la zona en disputa, un poco hacia el sur, así que parece que los rusos aquí pudieron avanzar unos 300 metros hacia el sur. Eso es todo desde Yarkov. Avanzamos hacia el frente oriental. Aunque hay combates en Kupiansk, no hay cambios en el terreno que reportar. Sin embargo, eso es diferente en dirección alemana. Allí, en primer lugar, tenemos una geolocalización de Chandriulove que tenemos en este punto. Allí, los rusos fueron geolocalizados y atacados en la parte este y noreste de la localidad. Y en otra geolocalización se ha visto a soldados rusos en Serebne y en Chandriulove. Y esta vez desde la parte suroeste, más o menos aquí. Y aquí los soldados rusos estaban más bien aquí, lo que nos implicaría que probablemente al menos esta zona debería atribuirse al área en disputa y que ya no está bajo control ucraniano firme, mientras que los rusos, como dije, avanzan en Serebne, así que también aquí los rusos avanzan y empujan lentamente a los ucranianos hacia atrás. Justo al sur de ahí, Menderilove también es el caso. Ahí tenemos una geolocalización en ese lugar donde los rusos han llegado a una línea de bombas al norte de Derilove. Eso es más o menos en este lugar aquí, lo que implica que los rusos probablemente ya pudieron consolidar
una parte de eso al norte. Por lo tanto, corregir la línea del frente en esta zona parece apropiado. Como mencioné, con la geolocalización siempre hay el problema de que solo tenemos instantáneas y que en grandes partes del frente se trabaja con infiltración, así que es muy posible que las posiciones ucranianas estén mucho más adelante de donde hemos confirmado visualmente a los soldados rusos. Esa es una característica particular del desarrollo actual del frente. Pero como dije, eso no cambia el hecho de que podemos documentar que los soldados rusos han avanzado más. Esos fueron los hechos al norte del Siversky Donetsk. Nos dirigimos al sur del río, seguimos avanzando hacia Siversk, y ahí tenemos aquí en dirección a Vimka un cambio. Se geolocalizó que los rusos avanzaron un poco aquí a lo largo de las hileras de árboles junto a una vía de tren. En el mapa eso está más o menos aquí. Observamos un avance de cientos de metros hacia Vimka, ubicada al sur de Siversk. La presión rusa hacia Siversk continúa. En dirección a Kostiantynivka tenemos el siguiente punto a lo largo del frente donde hay cambios. Allí se ha visto a rusos al este de Pretetun. Hemos geolocalizado esto en este punto, es decir, los rusos se están acercando más. Hace mucho que no hay posiciones rusas en Stupochki. Tuvimos algunas aquí, tuvimos algunas al este de aquí, tuvimos algunas creo no aquí. Todo esto implica cada vez más que, en términos generales, esta zona debería considerarse como disputada. Definitivamente, el paso subterráneo ya no está bajo firme control ucraniano. Al suroeste de ahí, los rusos también han avanzado y lo han hecho en dirección a Nelipivka. Ahí han avanzado hacia el este. Aquí, en este lugar. También lo geolocalizamos. Aquí hay soldados rusos allí. Eso debería ser más o menos aquí. Así que se están acercando en esta dirección. Pero eso no es todo, porque tenemos otra geolocalización donde los soldados rusos ya estaban en Pleshchivka hace días. Y eso tiene un significado especial, porque si los soldados rusos están aquí, entonces están extremadamente cerca. En la última carretera hacia el sur, por donde los ucranianos todavía pueden abastecer su posición en Katerinivka y en los alrededores, es decir, la zona al sur del embalse. Que todavía pasen vehículos por ahí ya debe ser muy poco probable. El abastecimiento aquí seguramente se realiza únicamente por medio de drones. ¿Cómo los ucranianos quieren rotar tropas? ¿Cómo quieren abastecer en tierra con equipo más pesado? Es una pregunta que ya no se puede responder solo con el mapa. La cuestión es cuándo los ucranianos se irán de aquí y si lo harán a tiempo. Eso, por supuesto, depende de cuánto hayan logrado consolidarse ya los rusos en Pleshchivka. Pero el hecho de que hayan aparecido ahí muestra claramente que la situación al sur del embalse ya es extremadamente peligrosa para los ucranianos. Y la pregunta de si todavía lograrán una retirada a tiempo ahí ya no es nada segura. Eso es todo desde Kostiantynivka. Seguimos hacia la dirección de Pokrovsk y ahí tenemos a un milbloguero ruso que nos confirma que los ucranianos están teniendo éxitos en dirección a Mayak y Nukanorivka. Eso lo tenemos aquí en este punto. Él confirma avances. Él dice que la zona disputada se ha ampliado unos 1200 metros hacia Mayak y que la localidad al oeste de ahí ahora está en la zona de combate. Vemos el mapa Deep Steppe pro-ucraniano, atribuido a los ucranianos, mostrando la zona disputada bajo control ucraniano. Esto demuestra que hay más avances ucranianos, de lo contrario, los blogueros militares rusos no lo admitirían. El bloguero militar también dice que los ucranianos intentan cortar esa zona para crear un cerco aquí, rodear a los soldados al norte de ahí y lograr un envolvimiento. Hasta ahora no tenemos indicios de que esto ya haya tenido éxito, pero tenemos la confirmación de que los ucranianos lo están intentando y que están avanzando con ello, aunque hasta ahora no han tenido éxito. Así que hay éxitos ucranianos en esa dirección y sobre todo en cuanto a rodear el territorio al norte de ahí. Al sur las cosas no van tan bien para los ucranianos. En Novoekonomichne tenemos una nueva geolocalización según la cual los rusos se han establecido firmemente en este lugar. En el oeste de Novoekonomichne fueron atacados, no se establecieron ahí. Más o menos en este punto hubo otro avance dentro de Novoekonomichne y un avión de combate ucraniano realizó un ataque aéreo contra un edificio al oeste de la localidad. Esto es algún tipo de zona industrial donde hay edificios más resistentes junto con una instalación ferroviaria. Y allí cayeron bombas ucranianas, lo que nos muestra que los rusos solo pudieron haberse atrincherado en ese lugar. Porque el tiempo que se necesita para programar las bombas, que normalmente no se programan desde el avión, sino todavía en tierra, significa que han pasado muchas horas desde solicitar un ataque aéreo hasta obtener el permiso y planificar la misión,
etc. Y la aproximación, lo que indica que los rusos ya se habían establecido ahí. Determinar si esa zona debe marcarse en rojo ahora, por supuesto, es otra cuestión. Muestra que los rusos estuvieron ahí mucho tiempo. Aquí, justo al noreste de Menograd, en las últimas zonas urbanizadas que aún no forman parte de Menograd. Al sur de ahí, también ha ido mal. Porque se ha visto a los rusos en Novopavlivka. He visto el video fuente correspondiente y nos muestra ataques a posiciones. Siempre hay una diferencia si un soldado que está caminando es atacado, si un vehículo en movimiento es atacado, o si se atacan edificios y sótanos. Porque en los dos últimos casos muestra que los soldados rusos se han retirado, lo que teóricamente permite consolidarse en el lugar, mientras que combatir en campo abierto no significa mucho, solo que por el momento había soldados rusos allí. Y estos ataques, el video fuente nos muestra ataques rusos en Novopavlivka, en edificios allí, lo que a su vez significa que los rusos al menos se establecieron allí temporalmente. Eso naturalmente significaría que ahora también han llegado al límite del pueblo, al límite de la ciudad, en el sureste de Pokrovsk. Aquí ahora, en Novopavlivka, concluir que todo esto debe considerarse disputado quizás sea aún prematuro. Tampoco se puede descartar que parte de aquí como esta deba atribuirse a la zona gris. Novopavlivka es obvio, ahí sí podemos. En ese punto, por supuesto, también debemos recordar que ya habíamos visto soldados rusos aquí varias veces, lo que también implicaría más o menos que esta zona ya no está bajo el control firme de Ucrania. La presión sobre Pokrovsk sigue y los rusos logran ligeros avances territoriales. Al oeste de ahí tenemos actividad rusa en dirección a Pokrovsk. Ahí se ha visto a los rusos en la localidad de Kalinivsk. Hemos geolocalizado en este lugar que los rusos están en diferentes puntos de la localidad. Si retrocedemos vemos que eso ya está casi en el noroeste, lo que podría implicar que Kalinivsk ya ha caído. Es un poco pronto para decir que Kalinivsk está bajo control ruso total. Puede verse como parte de la zona disputada, o tierra de nadie en la zona gris. ¿Qué significa esto? Aquí los rusos siguen avanzando, como explica Konstantin Mashovets, que es el analista y ex coronel de las Fuerzas Armadas Ucranianas, citado aquí regularmente. Él escribe en este artículo que considera que la situación en el frente allí es de las más peligrosas para Ucrania, en la dirección que ahora llamo de manera general como dirección Pokrovsk. Según su opinión, esta situación es más crítica que la de otros lugares del frente. Esto se debe a la gran superioridad de los rusos, especialmente en esa zona. Por cada batallón ucraniano hay 3 o 4 batallones rusos, en algunas zonas 5 o 6. Y además, los batallones ucranianos a menudo solo están al 30 o 40% de su fuerza nominal, de su fuerza prevista. Esto dificulta aún más la defensa. Ya hemos hablado de esto en el pasado, que en la fase actual las unidades ucranianas solo tienen su tamaño en el papel. Esto también es confirmado repetidamente por analistas ucranianos como Tatarigam. Así que una brigada a menudo no es mucho más que un batallón reforzado, y un batallón a menudo no es mucho más que una compañía reforzada. Y eso, por supuesto, hace que la situación sea aún más difícil. Rusia apenas se enfrenta a infantería, identifica brechas en las posiciones ucranianas y se infiltra desde ahí. Una vez que los soldados rusos se han consolidado en los nuevos puntos, reúnen a más grupos y luego avanzan aún más. Según Mashovets, la única oportunidad que tienen los ucranianos contra esto es destruir los grupos de asalto mientras están en movimiento o, mejor aún, antes de que siquiera se muevan. Porque una vez que los rusos han tomado posiciones, ya no pueden ser realmente desalojados debido a la falta de infantería propia. Para eso se necesitaría tener infantería de sobra, que se pueda usar para operaciones de ataque. Él dice que una alternativa sería crear una especie de brigada de bomberos en el frente, es decir, equipos de infantería que se muevan de un lado a otro, para recuperar o expulsar a los rusos de sus posiciones. Pero por supuesto surge la pregunta, ¿de dónde va a salir la infantería si ya de por sí hay muy poca infantería a lo largo del frente para mantener las posiciones? Por eso, dice él, en esa dirección actualmente es la situación más difícil. Simplemente los rusos ahí no enfrentan suficientes fuerzas ucranianas para ser detenidos permanentemente. Después hay más noticias de Crimea. Allí dice el servicio de inteligencia militar ucraniano que atacaron 3 Mi-8 y un radar en Crimea. Si vemos el video, vemos que primero los drones vuelan sobre el mar. Eso es una clara señal de que estos drones, vista en primera persona, en realidad están siendo lanzados por drones marítimos ucranianos que aquí funcionan como una especie de portaaviones.
Y por cierto, estos luego documentan otro dron que está en camino. Luego muestran ataques a posiciones rusas. Aquí vemos un Mi-8 helicóptero de transporte siendo atacado. También atacan a otros dos Mi-8. Ahora se acerca otro volando. Aquí, por cierto, es interesante que la mira obviamente no está... El dron no vuela directamente hacia el helicóptero, así que fácilmente pudo haberlo fallado. Vemos que aquí la perspectiva de la cámara se corta de tal manera que parece como si el dron se estrellara contra el helicóptero. Eso, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo de ello. Eso es lo que mencionamos una y otra vez, por lo que por supuesto también debemos tener cuidado con los ucranianos, porque ellos también tienen interés en la propaganda. Y al menos aquí debo sospechar que en este caso no hubo ningún impacto en un Mi-8. Aquí tenemos otro ataque y este va dirigido a un radar en este lugar que fue utilizado por los rusos. Y ese probablemente fue un impacto y un tercer ataque a otro helicóptero. Aquí vemos otra toma que muestra que uno de los helicópteros fue destruido permanentemente. Así que vemos ataques ucranianos en Crimea. Y por supuesto, si logran acercar los drones con drones marinos, pueden atacar objetivos de esta manera que de otra forma no podrían ser atacados. Aunque vemos que los drones aquí son de mayor calidad, porque pudimos ver que están equipados con cámaras térmicas y por eso no son simplemente drones baratos cualquiera. Pero seguimos viendo el uso contra Crimea, donde los ucranianos siguen atacando diferentes objetivos y además con éxito. Y luego llegamos a un artículo de Bloomberg que se basa en una fuente del Kremlin. Y en principio dice que Putin quiere la escalada total. Putin ha entendido que de Trump ya no vendrá nada y cree en la escalada. Con la escalada de la guerra puede forzar a Kiev a negociar, pero no en igualdad, sino para negociar la rendición de Ucrania. La fuente de Bloomberg confirmó que la reunión en Alaska convenció a Putin de que Trump no reaccionará seriamente sobre Ucrania. Ya habíamos hablado de eso. En los informes de situación, en las transmisiones en vivo, ya hemos hablado al menos 2 veces de que eso fue precisamente una consecuencia de Alaska. Porque vemos que después de la reunión de Alaska, la escalada rusa más bien aumentó, que evidentemente Putin obtuvo una impresión en la reunión personal, justo lo contrario de lo que Trump quizá esperaba, en vez de causar una impresión personal en Putin. Para lograr algo como un alto el fuego o Gafur, sucedió exactamente lo contrario. Putin entendió que Trump no aportará nada sobre la guerra en Ucrania, eso es evidente. No necesitábamos este artículo ni nada más para eso. Porque Trump básicamente lo dice él mismo, solo tenemos que ver lo que él mismo escribe una y otra vez, es decir, cada vez que lo hace. Él casi no puede hablar sobre la guerra en Ucrania. Creo que no puede hablar sobre la guerra en Ucrania. Sin enfatizar que es una guerra de Biden y una guerra de Zelensky, él nunca dice que sea una guerra de Putin, curiosamente, pero cada vez recalca que no es una guerra de Trump. Y si lo recalca constantemente, no es muy complicado entender que quiere evitar a toda costa que se convierta en una guerra de Trump. Cuando él enfatiza que la guerra no tiene nada que ver con él, entonces es obvio que para él es de enorme importancia que esta guerra no tenga nada que ver con él. Eso es lo que ocurriría si Estados Unidos escalara significativamente, aumentara masivamente los envíos de armas o ayudara excesivamente de otras formas. Y eso, por supuesto, no sería necesario para obligar a Rusia a negociar algo que sea más que una rendición ucraniana. Eso es justo lo que demuestra Trump en cada publicación en Truth Social y entrevistas sobre la guerra en Ucrania, que esa no es su voluntad. La fuente de Bloomberg dice entonces que Putin quiere obligar a Ucrania a hacer concesiones mediante ataques a la infraestructura y manteniendo la iniciativa a lo largo de todo el frente. O sea, a concesiones mayores de las que ya aceptan ahora. Parte de esto serían nuevos ataques a la infraestructura energética para causar sufrimiento durante el invierno. Podemos resumirlo diciendo que básicamente se quiere hacerle la vida imposible a la población ucraniana, mientras que un avance continuo elimina cualquier esperanza de victoria o de un resultado exitoso de la guerra. Vemos eso. También corresponden los ataques a instalaciones civiles en Ucrania, zonas residenciales, casas, torres de apartamentos y edificios altos. Todo eso les demuestra a los ucranianos que ni siquiera como civiles están seguros. Los ataques en sí son de tal magnitud que no son tan extensos como para obligar al resto del mundo a desintervenir, pero son lo bastante grandes para que el mensaje llegue claro a los ucranianos, aunque no vivan cerca de una fábrica de armas o solo sean civiles con un puesto en el mercado. Viven inseguros y bajo amenaza diaria.
Eso tiene dos consecuencias. Algunos ucranianos que pueden salir del país lo pensarán más con cada nuevo ataque. ¿No sería más sensato a largo plazo huir al extranjero en lugar de quedarse en el país? Estas personas hacen falta como contribuyentes, apoyo en la guerra y fuerza laboral en empresas de armamento. Y por otro lado, estas personas quieren que estos ataques contra la población civil terminen, que no tengan que preocuparse todos los días de que su casa pueda desaparecer al día siguiente. Eso es precisamente lo más fácil de lograr tras el fin de la guerra, ya que los rusos siguen avanzando en el frente. Así que no hay una detención, tampoco se están realizando pausas operativas. Hace mucho que no hablamos de un punto culminante que normalmente es parte de las ofensivas, que la ofensiva se lleva a cabo con toda su fuerza. En algún momento la fuerza se agota y después se realiza una pausa operativa, después de que se alcanza el punto culminante. Eso no ocurre desde hace 2 años o más, ya que los rusos siempre envían nueva infantería para llegar a un punto clave. Eso da la impresión de que los rusos son imparables, aunque el avance real en kilómetros es muy limitado. Y con estas dos partes de su estrategia, Putin quiere, por un lado, bombardear a la población hasta que esté lista para la paz, y por otro lado, mostrarle a la gente que seguir luchando no tiene sentido. Y por eso sería más sensato aceptar incluso una paz extremadamente dolorosa. Y eso está relacionado con el comportamiento vacilante de la OTAN. Eso hace que Putin crea que puede resistir más tiempo y vencer a Ucrania. Ya hemos hablado muchas veces aquí de que la OTAN, los países miembros de la OTAN y los países occidentales que apoyan a Ucrania, sí tienen la capacidad de fortalecer a Ucrania de tal manera que los costos de la guerra para Rusia aumenten tanto que Rusia no tenga otra opción más que declararse dispuesta a negociar seriamente. Pero ahí seguimos sin ver la determinación de los aliados de Ucrania para hacer esto posible para Ucrania. Por cierto, el Instituto para el Estudio de la Guerra también cree que Bloomberg posiblemente recibió esta información intencionalmente de un informante del Kremlin como parte de la guerra informativa. Es decir, que no fue una filtración, no fue alguien que habló por su cuenta, sino que fue aprobado, aunque se tengan detalles tan íntimos como que Putin no toma en serio a Trump. Así se puede crear discordia entre Estados Unidos y los europeos. Está claro, siempre hablamos de todo lo que Trump hace mal, y eso por supuesto genera malestar respecto a Estados Unidos entre los europeos. Probablemente esa sea una de las intenciones de los rusos con esto, porque si los europeos se separan de los estadounidenses, los rusos también la tienen más fácil en lo que respecta a Europa. Y acorde a esto, aquí tenemos el comunicado del Ministerio de Defensa ruso que por supuesto afirma que los Mikoyan Gurevich 31 que violaron el espacio aéreo estonio no lo hicieron. Ellos dicen que estaban en territorio internacional. Ya hemos hablado varias veces de que esta es la táctica clásica rusa, negar lo obvio como parte de la guerra de información, para por un lado darles a sus simpatizantes en todo el mundo las frases correctas, diciendo que es mentira, que la OTAN miente. Rusia también puede recalcarle a su población, en caso de escalada, que eran inocentes y el agresor era el otro. Y eso puede permitir que se tomen más medidas dentro de Rusia para continuar la guerra. Y mientras tanto, de parte de Trump, no hay una reacción clara por parte de Trump ante esta escalada, ante esta provocación. Desde Rusia, la confianza en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y especialmente en la OTAN disminuye. Ahora, por ejemplo, se informó que en una entrevista dijo que protegería a los países bálticos y Polonia. Se les apoyaría si Rusia sigue escalando, aunque él no está conforme. Debemos esperar. Le preguntan sobre eso en la entrevista. En lugar de que él mismo dé una declaración clara, que tendría un peso completamente diferente, si después de un evento así publicara algo grande en Truth Social. Ya basta. Más provocaciones contra Rusia son inaceptables. Acabo de ordenar trasladar aviones de combate adicionales a Europa. Rusia va a sufrir mucho dolor. Y lo hará al estilo típico de Trump. Eso habría sido una reacción contundente. Se amenaza con aviones de combate adicionales. Rusia debe dejar de provocar. Estados Unidos podría haber hecho algo para decirles a los rusos, están cruzando una línea roja si siguen así, y ya estamos hartos. Eso no sucedió. Y todo esto, por supuesto, genera dudas en los países bálticos, en Polonia, y en general en Europa sobre hasta qué punto Estados Unidos realmente brindará un apoyo efectivo en caso de conflicto. Y aquí tenemos que decir claramente, si los europeos no están seguros de que tendrán respaldo bajo cualquier circunstancia, entonces estarán mucho menos dispuestos a asumir la confrontación. Entonces estarán mucho menos dispuestos a hacer lo necesario para poner límites a los rusos.
Eso puede hacer que Rusia se sienta alentada y luego, en consecuencia, por supuesto, pase a más agresiones que posiblemente desencadenen una guerra en Europa, otra guerra en Europa. Simplemente porque en Estados Unidos dudaban si realmente ayudarían, por eso a los europeos les preocupa si podrán resistir solos. A eso se suma una jugada astuta de Putin, hay que decirlo. Aquí le ofrece la rama de olivo a Trump, es decir, mediante una extensión del tratado de reducción de armas estratégicas. Ese es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o sea, la limitación de armamento nuclear. Trump ha reiterado que las armas nucleares son terribles y que sería mejor si dejaran de existir. Eso significa que mientras lo deja en evidencia frente a Ucrania, por otro lado le da algo que él puede presentar como un logro. Aquí vemos cómo Putin manipula intencionalmente a Trump. Y sería un error no señalar algo más en este momento que no está directamente relacionado, pero que al mismo tiempo es muy revelador. La cadena One American News Network es la única televisora que actualmente tiene una oficina en el Pentágono. La dirección del Pentágono, encabezada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, hizo una rotación. Ha hecho que se desocupen oficinas que antes estaban ocupadas por los medios para que así otros medios también tengan la oportunidad. Por supuesto, se ha dado preferencia principalmente a los medios que están alineados con la orientación política del gobierno actual. Y la única cadena de televisión que actualmente tiene una oficina en el Pentágono es One America News Network. Y de esa cadena, un periodista estuvo en el lado ruso del frente, lo cual por sí solo no debería ser el mayor problema. El periodismo también puede informar desde el otro lado y ofrecer información de calidad. Aquí debemos decir que Pearson Sharp difunde propaganda rusa clara. Por ejemplo, llama al Donbass parte de Rusia, es decir, habla del Donbass ruso y con eso reconoce que Rusia llevó a cabo la anexión y afirma que la gente allí lucha por su libertad y que Ucrania es el enemigo, no Rusia. Ese es un periodista que pertenece a un canal de televisión que actualmente es el único canal con una oficina en el Pentágono. Eso también es, en cierto modo, algo por sí solo. Uno podría decir que es una coincidencia, ¿no? O que es la primera enmienda, libertad de expresión y todo eso, pero simplemente encaja en un patrón. Y eso simplemente debe ser reconocido aquí. Preston Stewart hizo un buen video sobre esto en inglés. Si no olvido, pondré el enlace en la descripción y aquí. Si no, revisen su canal, siempre es recomendable. Por lo demás, los rusos han destituido al coronel general Alejandro Lapin del ejército. Eso se está informando. Actualmente es asesor del jefe de Tartaristán, donde se fabrican los Shaidin, y es clave para el reclutamiento ruso. Lapin fue jefe de formación de tropas del norte y del distrito militar de Leningrado, y en general es considerado incompetente, lo cual no ha llevado a la destitución de otros altos oficiales rusos. Es extraordinario que Rusia no solo reubique a un oficial incompetente, sino que también lo expulse del ejército, sobre todo porque creo, solo tiene 61 años, así que tampoco ha alcanzado necesariamente un límite de edad. La razón de esto probablemente sea la incursión de los ucranianos en Kursk, ya que esa era su área de responsabilidad. Pero eso no fue todo. También era responsable de las tropas rusas que se enfrentaron a la ofensiva ucraniana de Balaklija en el otoño del 22. Y ahí, Ucrania arrolló tanto a los rusos que capturaron el equipo de toda una división de tanques. Les fue entregado involuntariamente. Ucrania recibió involuntariamente muchos tanques de combate y vehículos blindados de transporte de personal. Y eso también fue responsabilidad de Lapin. Así que aquí hay una destitución que realmente es sorprendente, porque normalmente Rusia siempre ha trasladado a estas personas a otro puesto. También hay noticias sobre sabotaje. Y ahí Atesh informó que sabotearon vías de tren en Smolensk. Atesh es un grupo partisano que se fundó en Crimea, según tengo entendido, por tártaros de Crimea. Y Atesh debería significar algo en turco, creo, o algo por el estilo. Esto muestra el trasfondo tártaro de Crimea, pero no implica que sean solo tártaros de Crimea. Y ahora también operan más allá de Crimea. Y dicen que las vías llevan a una fábrica de aviones en Smolensk, donde se fabrican partes para los misiles de crucero Kh-59, así que es otro ataque a la infraestructura ferroviaria. Y luego tenemos noticias sobre el hackeo, sobre el ciberataque a los aeropuertos, del que se habló en el último informe de situación. La explicación actual es que fue un ataque de ransomware, así que todavía no hay una declaración de que haya sido un ataque de hackers rusos. Puede que no tenga nada que ver con Rusia. Como es bien sabido, Rusia es un lugar seguro para los ciberdelincuentes, siempre y cuando dejen en paz a Rusia y a sus aliados.
Es probable que los criminales hayan estado en Rusia y actuado con aprobación del gobierno ruso. Así que es demasiado pronto para decir que los rusos no tienen nada que ver con esto. Pero sería incompleto si la última vez insinué que probablemente fue un ciberataque ruso. Y ahora, al menos, la declaración oficial todavía no va en esa dirección. Como mencioné, no implica que Rusia esté involucrada, pero tampoco que no lo esté. También hay información de un bloguero ruso de correo, que antes ha sido confiable. Rusia firmó alrededor de 292,000 contratos con soldados voluntarios desde principios de año hasta mediados de septiembre, es decir, más de 34,000 al mes. Desde julio se está formando una reserva estratégica para esto. Esto es posible gracias a la reducción de bajas, pues Ucrania reportó solo 29,000 en agosto según su estado mayor. ¿Qué significan 5,000 entre nuevos reclutas? Las cifras ucranianas en otros meses iban de 32,000 a 48,000, así que antes ya hubo meses con menos nuevos reclutas. No debemos olvidar que hay un cierto factor de incertidumbre involucrado. Las cifras ucranianas son máximas. En realidad, las bajas rusas son menores a lo que reporta el gobierno ucraniano. Sobre eso también ya hemos hablado mucho en el pasado, así que esta vez me lo voy a ahorrar. Debemos entender que si Ucrania reporta 32,000 bajas rusas, probablemente sean algo menos. La pregunta sería, ¿cuánto menos? Además, algunos heridos regresan al frente. No todos quedan inválidos, muchos pueden volver al frente. Eso es lo que le permitió a Rusia formar una reserva estratégica. Esta reserva puede usarse por un lado contra la OTAN o también para aprovechar una ruptura. Es probable que esta reserva esté mejor entrenada, pues no se desgasta en el frente. En el pasado ya hemos hablado de los llamados soldados desechables. También aquí, si no lo olvido, les dejo el enlace al video donde Rusia recluta personas que en realidad no son soldados en absoluto. Y que a estos no solo no los entrenan, sino que tras unos días los envían al frente a sacrificarse. Pero por supuesto también se presentan voluntarios que están física y mentalmente en forma y que por eso son buen material para soldados. Estos no son sacrificados igual, sino que reciben mejor entrenamiento para integrarse a unidades de mayor valor o élite. Eso confirma una vez más la división de los reclutas de la que ya hemos hablado en el pasado. Tenemos novedades de Ucrania sobre armamento y tropas. Ucrania incrementará notablemente sus exportaciones de armamento. Sí, lo escucharon bien. Ucrania quiere exportar más productos de defensa mientras que lucha por la supervivencia de su país, lo que permitirá financiar su propia producción. Aquí en el canal hemos informado que Ucrania afirma usar solo 1/3 de su capacidad de defensa, simplemente porque no tienen el dinero para producir más. Así que las exportaciones con ganancias pueden financiar la producción propia. Si los fabricantes venden con ganancias, queda dinero, y eso se puede invertir en más productos que luego irán a parar a su propio ejército. Ford fabrica armas de fuego y rifles de asalto para las Fuerzas Armadas ucranianas. Actualmente exporta pistolas deportivas a nivel mundial. Me sorprendió cuando estuve en la IWA en Nuremberg, en la feria, que ahí tenía un stand y realmente ofrecía la exportación de armas de fuego. Durante la guerra, ahora eso también se expandirá. Zelensky dice que los drones marinos y armas antitanque están disponibles para exportación. Allí ya tienen más de lo que realmente necesitan. Actualmente hay pocos ataques de tanques rusos, así que si la producción sigue igual, los almacenes están llenos. Y así también enfatizó que la primera prioridad es el frente, después el propio almacenamiento para tener reservas, por supuesto. Solo entonces se considerará exportar exclusivamente a países amigos de Ucrania que la hayan apoyado. O sea, no se entregará simplemente a cualquiera que al final incluso pueda pasarle a los rusos algún secreto o alguna capacidad de las armas ucranianas. Pero vemos que Ucrania quiere exportar armas seleccionadas, claro, sin reducir capacidades en el frente, pero para financiar su armamento así. Eso es todo sobre Putin. Trump es un tigre de papel y Rusia seguirá escalando. Informe de situación de Ucrania 498. Suscríbanse a Ground News con el enlace en la descripción. Ahorren 40% y apoyen al canal con la suscripción Vantage si deciden suscribirse. Si les gustó, me alegra que le den like. Eso ayuda con el algoritmo. El próximo live stream es el miércoles a las 8 p.m., hora de Alemania. Informes sobre Ucrania y preguntas al final. Ojalá nos acompañen. Si son nuevos, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Si tienen algo que agregar, usen la sección de comentarios y en este punto quiero agradecerles por su atención. Espero verlos pronto de nuevo, que estén bien. Gracias a los tenientes Janis He, Roberto Biel, Anti-X, Roberto Gunther, Sasha Müller, Cunningham,
Eus3, V de Bren, Nickname 2 Bib Karsten Schulz, Sasha Horvat, Gulash Nasha 4000, Tequila 42 y Badass Lower. Muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible.